Hacer una brevísima presentación de ambas a partir de la información pública que circula a través de la red, porque me gustaría que fueran ellas quienes se presentaran a sí mismas o la una a la otra, si así lo prefieren. Entonces, de Power Paola yo diré que se le ponen 3 etiquetas: artista plástica, historietista e ilustradora. Yo me enteré recientemente de que Power Paola empezó a desarrollar su carrera como historietista tardíamente, a los 27 años, según dice en Wikipedia, pero su trabajo como artista plástica pues es bastante anterior. De hecho, pues estudió en la Fundación Universitaria de Bellas Artes de Medellín, en Colombia. Luego pues ha desarrollado colectivos artísticos, ha vivido en distintos sitios del mundo: Sydney, París, San Salvador, Bogotá, Cali, por supuesto, Quito, Ecuador, y actualmente vive en Buenos Aires. Tengo que decir que en este momento estamos Power Paola conectada desde Buenos Aires, Gabriela Alemán desde Nueva Orleans, yo desde Madrid y nuestros compañeros del Instituto Caro y Cuervo desde Bogotá. Con respecto a Gabriela, Gabriela es ecuatoriana, aunque nació en Río de Janeiro, estudió traducción, tiene una maestría en literatura latinoamericana, un doctorado en cine latinoamericano en Nueva Orleans, y pues tiene publicados varios libros en distintos géneros: literatura infantil, cuento, novela, ensayo, pues también ha vivido en distintos sitios del mundo, que es un rasgo que comparten Power Paola y Gabriela, y que creo que es un tema que irá saliendo de manera recurrente en esta conversación. Pozo Wells, la última novela de Gabriela, ha sido traducida al inglés, ha tenido una buena recepción en medios anglosajones, y su obra en su conjunto pues ha sido traducida a distintas lenguas, como el inglés, el hebreo, el croata, el japonés y el chino. Entonces, no siendo más, quiero agradecerles, antes de darles la palabra a Power Paola y a Gabriela, por aceptar esta invitación en estos tiempos complicados. Le estamos sacando un poco de provecho al confinamiento, porque al hacer actividades en línea podemos trabajar con gente que esté en distintos lugares del mundo. Y también quiero agradecerle a toda la gente que ha aceptado esta invitación y que se ha unido a esta reunión en Zoom para este encuentro, que además también puede seguirse a través de la fanpage del Instituto Caro y Cuervo, a través de Facebook Live. Entonces, no siendo más, dejo a Gabriela al mando de esta reunión. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Acá ya son el mediodía y un poquito. Hola, Paola. Hola, Gaby. Acabo de ver algunos nombres y caras de gente que fue apareciendo mientras se resolvían los problemas técnicos. Y creo que antes de lanzarnos a hacer una charla un poco, sin situarnos en el momento tan extraño que estamos todos en el mundo, quería preguntarte, Paola, ¿cuándo comenzó tu encierro? ¿Sigue? ¿Y qué estás haciendo mientras estás encerrada? Pues yo creo que empezó el encierro antes de la cuarentena. Creo que cuando nos despedimos en Nueva Orleans, eso fue diciembre o noviembre, ya no sé. Noviembre. En noviembre volví a Buenos Aires y me encerré a trabajar a terminar mi novela gráfica. Y la terminé justo cuando empezó la cuarentena, o sea, como justo cuando podía salir y iba a disfrutar de la vida, me volví a encerrar. Por suerte me agarró en casa, la verdad es que soy muy afortunada porque sé vivir encerrada, trabajo mucho en el encierro, entonces no está tan mal, pero
Sí, me agarró en Buenos Aires. ¿Y a vos en dónde te agarró? ¿En New Orleans? A mí me agarró en Nueva Orleans. Había llegado 2 semanas antes para seguir el proyecto por el que viniste tú. Que para contar un poco es un archivo digital que está armando la Universidad de Tulane con escritores contemporáneos latinoamericanos. Y estamos haciendo una página web enorme donde va a haber entrevistas largas, va a haber material que cada autor ha donado. Yo estoy haciendo una especie de cronología y añadiendo ciertos elementos como para hacer más interactivo el material. Y había entrevistado a un autor paraguayo que se llama Damián Cabrera y había llegado Andrea Palet de Chile, que dio una charla sobre su editorial Laurel, y ella se fue el día sábado, el domingo cerraron Chile, y el lunes 16, que coincide con la fecha de hoy, llevo 3 meses acá en Nueva Orleans sin poder volver a Ecuador porque cerraron los aeropuertos de Ecuador. Después ya no existe la aerolínea en la que vine. Entonces, todo ha sido una serie de malabares en cuanto al mundo en que estoy ahora, donde no debía estar. Y lo que estoy haciendo yo ahora, que quiero ya hacerte algunas preguntas, Paola, te estaba comentando el otro día que en la casa maravillosa donde yo me estoy quedando había una tinta de un gato. Que a mí parecer, cuando la vi, me pareció que era una tinta japonesa. Y a lo largo del tiempo, mientras ya se fue alargando este encierro, me puse a averiguar quién era la persona que había hecho esta tinta, y es un hombre que se llama Walter Anderson, que había nacido a principios del siglo XX en Nueva Orleans y después tuvo una larga carrera en Mississippi. Y es un autor muy singular porque tuvo una formación clásica completa, viajó haciendo pinturas realistas y llegó un momento en que comenzó a evolucionar y comenzó a buscar un lenguaje nuevo para representar la realidad. Y llegó a 7 formas a través del camino espiritual, a través de Gurdjieff, llegó a través de un ilustrador mexicano que estuvo a cargo de la educación artística en la época de los muralistas, que se llama Adolfo Bess Mugar, que encontró 7 formas de la naturaleza, líneas zigzag, círculos, semicírculos, y a través de esas 7 líneas se volvieron sus letras. Y pintó miles de dibujos, hizo grabados con eso, y se fue volviendo hacia lo abstracto y lo simbólico. Y cuando me invitaste a charlar contigo, estaba pensando que tú también tuviste esta formación en Medellín, y me contabas que hacías cuadros de enorme formato, y de pronto fue pasando el tiempo hasta llegar al tipo de ilustración que hiciste para Virus Tropical. Y quería que nos contaras un poco qué fue cambiando, qué experimentación, por qué los cambios, qué fue ocurriendo con el paso del tiempo para que llegaras a esa forma o a ese tipo de dibujo. Pues bueno, cuando estudié artes plásticas en Medellín me dediqué más a la pintura. Igual siempre el dibujo fue como mi refugio y mi compañía. Siempre dibujé y siempre tenía como una libreta íntima donde dibujaba y escribía. Pero mi trabajo como artista plástica era pintura. Y con mis compañeros de Bellas Artes conseguimos una casa en el centro de Medellín que se llamaba, bueno, la conseguimos para pintar en grande porque todos vivíamos bueno, yo vivía con una tía, pero mis compañeros vivían con sus padres y vivían en lugares muy pequeños donde no podían realizar las pinturas que se morían de ganas de hacer. Entonces conseguimos una casa vieja, muy hermosa, muy barata en ese momento, y entre 7 compañeros alquilamos ese lugar, pero para dedicarnos a pintar, y para poderla mantener hacíamos como una exposición mensual donde vendíamos cerveza y con eso pagábamos un poco la renta del lugar. Y bueno, mis pinturas eran de ese formato que daba la pared de esa casa antigua, que eran como 2 metros. Difícil
sobre tela no es tan barato, y más para un estudiante que trabajaba, pues yo en ese momento era modelo de Bellas Artes y era mesera y bueno, hacía miles de trabajos para sobrevivir, así que era muy difícil mantenerme como pintora. Y además que necesitabas una galería que vendiera tus obras, bueno, todo me parecía, me lo pensé demasiado, sino que fui trabajando más en formato pequeño, en libreta sobre todo. Cuando llegué a Francia, seguía pintando y hacía mis pinturas grandes, pero como que fui más, como que mi inspiración en ese momento era ser como José Antonio Suárez, que es mi ídolo, el máster, que él es de Medellín, es un gran artista, dibujante, y siempre como que su vida tenía una cosa como de monje que se encerraba a dibujar y dibujaba todos los días, y yo quería ser un poco como él, entonces decidí como que tener esa, sobre todo esa disciplina. Esa virtuosidad no, nunca la tuve, pero por lo menos la disciplina y el oficio sí lo tenía. Entonces empecé a trabajar con libretas y a encontrar en ese formato todas las posibilidades que había entre la imagen y el texto y cómo convivían, pero era todo de una manera muy íntima, no era porque pensaba que iba a ser un libro en algún momento, sino porque era como lo que podía cargar, podía ir de un lado para otro con eso, podía viajar con eso, era relativamente barato comprar lapiceros y libretas. Entonces me fui poco a poco yendo más hacia el dibujo, y la primera exposición que tuve en París era una convocatoria de una galería feminista que solamente exponía primero a mujeres asiáticas y luego ese año abrió a mujeres de diferentes lugares del mundo. Yo fui a mostrar mi trabajo y pues a ella no le interesaron mis pinturas para nada. Lo que le interesó fue que me vio haciendo la fila y dibujando en una libreta. Entonces me dijo, yo quiero ver qué estás haciendo ahí, y le mostré mi libreta y me dijo, ¿tenés más? Y me dijo, voy a hacer una exposición tuya de tus libretas para seguir viendo posibilidades que tenía ese soporte. Aparte de leer muchas historietas en Francia, sobre todo de mujeres, y fue como el lenguaje que me hizo pensar como, esto es realmente lo que me parece que quiero hacer, porque me parecía que era un lenguaje muy directo, como que la pintura, de alguna manera, el espectador completa un poco la idea, termina colgado en una casa, pero no sabes un poco la repercusión que eso tiene. En cambio, con la historieta, hay como una historia que quieres contar, como que es mucho más explícito y claro, o por lo menos lo que me interesaba en ese momento hacer. Otra cosa que ocurre con Anderson es que va experimentando con la forma de su dibujo, pero también es alguien que está continuamente retándose a descubrir lo nuevo. Y la manera en que él descubre lo nuevo es viajando. La sorpresa del descubrimiento a través del viaje. Y me parece que muchos de tus novelas gráficas, Todo va a estar bien, Nos vamos, Coupé, el mismo Virus Tropical tiene ese momento de viaje, de transición de Quito a Cali. Ese elemento del viaje, quisiera que nos contaras un poco en términos de tu dibujo y de la autoficción que llevas haciendo estos años. Yo creo que en eso coincidimos las dos, ¿no? Como que tuvimos desde la infancia como una vida movida y migrante, que un poco es traumática porque es difícil después de crecer uno en un lugar y en un ambiente y uno creer que un poco la vida es así, de un día para otro todo cambia y tú eres otra persona y te señalan por cómo hablas, cómo te vistes, cómo piensas. Es tan duro que luego se vuelve como tu fortaleza, me parece, ¿no? Como que empiezas a darte cuenta que te puedes apropiar de todos los lugares, como que vas agarrando cosas y también te vas deshaciendo de muchas cosas que decís no tienen nada que ver conmigo, simplemente son creencias culturales que no son mías.
marcado desde mi infancia, solo de nacer en Ecuador, de padres colombianos, y luego migrar a Cali, tener esa como mi adolescencia ahí, como que fue como un cambio tan abrupto que yo creo que hasta en imágenes, o sea, a pesar de que Cali y Quito son tan cercanos, son dos culturas muy distintas, con el cuerpo, la manera de hablar, de estar en el mundo es otra, ¿no? Como que Quito es, pues, es más andino, más cerrado, yo era mucho más tímida, como que Cali a mí como me obligó a ser adulta, también por la época, 90s, justo mi adolescencia, y creo que me marcó bastante como ese hecho sí, de estar en otra situación, no sé, como fue un cambio muy abrupto. Ahora ya no sé cómo era tu pregunta, ya me fui por las ramas. Oh, tenía que ver con los viajes. Un poco, por lo menos mirándolo en este hombre que estoy investigando ahora, era un gran lector, venía de una familia que estaba muy interesada en la música, en el arte en general, pero era una familia tradicional de Nueva Orleans, ¿no? Que tenía ciertos límites a su horizonte, y él, que eso me hizo pensar en ti, era un gran cultor de la bicicleta, y agarraba su bicicleta y se mandaba 800 kilómetros y acababa en Texas o se subía hasta Maryland, y simplemente agarraba un cuaderno, su cajita de acuarelas, sus lápices, y ni siquiera iba con dinero. Era alguien que se entregaba completamente, dormía en el exterior, alguien acababa le ayudaba con la comida. Y su preocupación constante era experimentar, en registrar lo que veía. Y eso, de alguna manera, ahora estudiándolo, hizo que también cambiara su forma de pintar. Me acuerdo que alguien se metió ahí. Estaba pensando que la última vez que nos vimos te habían encargado hacer como toda la cartelería de Sexto Piso para la Feria de Guadalajara. Y me contabas que como tenías que hacer tantos rostros en muy poquito tiempo, porque todo fue muy acelerado, encontraste una manera todavía como más simple de Virus Tropical o de otras novelas gráficas que has hecho, para capturar como la esencia de un rostro, un gesto, para poder tener eso a tiempo. Y eso es algo que hacía Anderson por la rapidez, porque él trabajaba mucho con pájaros, con animales que estaban frente a él 10 segundos y se iban, ¿no? Entonces tenía que como captar la esencia para continuar pintando. Yo creo que un poco es eso, ¿no? Como ser consciente del tiempo y del momento en el que uno está y qué puede hacer con eso, porque a veces, pues el trabajo está buenísimo, pero te dan 2 días y justo estás en medio de un viaje y muchas veces pues, tenés que decir que no, pero otras veces tenés ganas y te das cuenta que puedes usar ese tiempo, que hay un montón de salas de espera, que en el avión puedes dibujar, que tal vez lo que tienes que hacer es pensar cómo hacerlo más eficiente. Suena horrible, ¿no? Suena como si fuera un trabajo mecánico, pero también es interesante cuando uno se pone límites, que el dibujo sale distinto, uno también se sorprende. O sea, a mí me cuesta mucho la síntesis. Yo generalmente lleno todo, y me imagino que es porque también vengo de una cultura donde está todo mezclado y todo lleno, y hay un montón de flores, árboles, plantas, gente, arquitectura, todo es como más atiborrado cuando uno se da cuenta. Por ejemplo, alguien me lo hizo notar en una historieta que hice cuando estuve en Berlín. Me decía, acá se ve todo mucho más limpio, más sintético. Y claro, la arquitectura es más sintética, no hay tanta información. Y en cambio, no sé, en este paisaje latinoamericano o en el que yo crecí, pues había muchas cosas que a mí me interesaban también ponerlas ahí. Me parecía que todas hacían parte. Como que es muy interesante cuando uno dibuja de la observación, porque se da cuenta que hay como unas estructuras que solamente las puedes
agarrar viendo, estando presente. Y que cuando dibujas de la imaginación, esas estructuras, o sea, obviamente la imaginación tiene un límite, hasta un punto está. Si uno no cultiva esa imaginación, viendo la realidad, observando, escuchando todo lo que le está atravesando, esa imaginación nunca se va a nutrir, siempre va a ser una repetición. En cambio, si uno le está alimentando, como que uno pudiera darle más amplitud a esa imaginación. No sé si me expliqué bien, pero pienso que el dibujo y el dibujar en presente es muy distinto que el dibujar del recuerdo, es otra cosa. Es como que el presente te obliga a estar presente y a dibujar del natural y de la observación. No sé, por ejemplo, es que esté atravesado, sí, la Gabriela que yo conozco, pero logras plasmar un montón de todas tus vivencias. Por ejemplo, Pozo Wells, que aunque sea ficción, vos sentís que estás en un lugar bochornoso, que estás cerca de Guayaquil, que la corrupción y todo eso, o sea, como que no podés, o sea, todo eso que parece imaginación, seguro salió de algo real. No puede ser de la imaginación de la nada. O sea, algo tuviste que haber vivido para que eso se volviera material. O sea, ahí pienso que casi que todo lo que uno hace es autobiográfico, porque uno está todo el tiempo sacando de cosas que realmente le pasaron o pasaron en el contexto cercano. ¿Qué pensás vos con respecto, sí, por ejemplo, a Pozo Wells? En Pozo Wells, que es un libro que yo escribí hace más de 12 años. Cada tanto estaba leyendo en el periódico, como en la última sección de la página principal, unos recuadros pequeñitos diciendo desapareció una mujer de tal nombre, de tal edad. Y era constante, era como a diario, yo veía esta acumulación de nombres y de datos y que nunca salían de la última página. Y entonces, al momento en que me senté a escribir Pozo Wells y estaba también muy pendiente que había todo un debate sobre la ecología, de que ya Ecuador, que ha sido un país petrolero desde los años 70, lentamente se va acabando ese petróleo y también el mundo está yendo hacia otro lugar. Los gobiernos que van llegando buscan una nueva entrada y para nuestra mala fortuna, Ecuador es un país riquísimo y descubrieron minas de cobre y de oro que parecen ser las más grandes del mundo en este momento. Y comenzó un intento desesperado de compañías mineras de entrar a Ecuador. Yo tengo una gran amiga, alguien que admiro mucho, que es una mujer que se llama Mary Ellen Feiweger, que fue a vivir al bosque nublado de INTA ya hace 17 años. Creó el primer periódico comunitario, la gente del sector era el que escribía el periódico y ella estaba muy en contacto con lo que estaba pasando en este bosque nublado, de una riqueza enorme en términos ecológicos, donde había yacimientos de cobre y oro. Y todo lo que yo cuento en Pozo Wells ocurrió. O sea, es tan absurdo que uno pensaría que no puede haber ocurrido, pero ocurrió. Y tomé eso, y tomé unas elecciones que habían ocurrido hace muy poco, y tomé todas estas mujeres que desaparecían, y las inserté dentro del centro de la historia de Pozo Wells, y creé un mundo subterráneo bajo Guayaquil, que sí es ficción, pero que creo que habla mucho sobre qué significa ser mujer, qué significa ser una minoría, qué significa ser pobre en Ecuador. Y cómo se tejen o las narrativas se van armando a través de hilos que inevitablemente tocan a la gente, pero que están ligados al poder político y económico, ¿no? Y entonces sí, ahora que me preguntas de eso, pienso hace poquito pusieron la película de Virus Tropical en una nueva plataforma y salió una nueva reseña, a pesar de que la película ya se estrenó. Y otra vez vuelven a comparar tu trazo, la historia, con Persepolis, ¿no? Es como inevitable, como que no hay otra referencia. Y a pesar de que hay ciertas coincidencias, Persepolis tiene una presencia del mundo exterior mucho más fuerte que el universo del tuyo,
quería que nos contaras un poco cómo va entrando la realidad en tus novelas gráficas. Sí, una cosa que yo me cuestiono porque obviamente no puedo negar que no me inspiré en Persépolis porque sería mentira. Obviamente yo cuando quise hacer mi novela gráfica, Virus Tropical, yo sabía lo que quería contar, que era desde mi nacimiento desde mi concepción hasta mis 18 años, pero no sabía cómo se contaba y me acuerdo que vi Persépolis y dije, esta es como una muy buena idea. Ella lo divide en capítulos, entonces puedo pensar en historietas cortas de 10 páginas e ir así sumando mis 150 páginas, que es supuestamente lo que yo quería como libro, ¿no? Nunca había hecho una cosa tan larga. Pero mis referencias en el dibujo no tenían nada que ver con Marjane Satrapi. O sea, sí, obviamente hay una cosa como de la época que no podemos negarlo, pero si yo digo nombres son muchos más y casi todas son mujeres. Entonces hay un dibujo ahí que nos está hablando también. Yo sé que es medio fastidioso decir que las mujeres dibujan de cierta manera y los hombres de otra, pero hay una cosa que sí a mí me llamó la atención cuando yo empecé a leer historietas, sobre todo de mujeres, era que había una voz que yo no la había escuchado antes. O sea, yo había escuchado a los hombres y los cuerpos eran distintos y era como el músculo era muy importante, el cuerpo perfecto de las mujeres, todo el dibujo medio virtuoso y que es muy lindo, perfecto, pero a mí no me conmovía. Y cuando yo empecé a leer mujeres, como que no solamente me estaban narrando con su texto, sino que me estaban contando cosas con sus detalles. Por ejemplo, para mí, y siempre lo digo, Julie Doucet fue una de las historietistas que me hizo volverme historietista. Y Aline Kominsky, y toda esa revista de Twisted Sisters de Aline Kominsky, de Diane Numin, para mí era como yo la sacaba de la biblioteca y la miraba hoja por hoja. Yo decía, yo quiero hacer parte de esto, yo quiero contar también mis cosas. Y empecé a buscar solo narradoras mujeres, porque para mí era algo que era novedoso, la forma de contar cosas muy íntimas. Ahora las cosas han cambiado, pero en el momento en que yo empecé a hacer historieta, no éramos muchas mujeres que nos dedicábamos a eso, éramos muy pocas. Y es verdad que también hay una cosa en la película, que los dibujos de los personajes no fueron hechos por mí, o sea, sí hay una base y un dibujo que yo hice para que los animadores lo vectorizaran, le pusieran rigs y lo volvieran otra cosa que no es mi dibujo y que termina pareciéndose a Persépolis. Es evidente. Y también Santiago lo reconoce, que nos inspiramos mucho en Persépolis, pero Persépolis habla de una cosa, de un tema mucho más de su cultura, de dónde viene, mucho más político, en el sentido como supuestamente es lo político. Pero yo creo que también lo personal es político. Y mi narración o lo que yo quería era esta cosa íntima y de lo que pasa dentro de ese núcleo familiar. No me interesaba contar tanto la historia de Colombia porque ahí se me iban 300 páginas más como mínimo. Para mí era más, o sea, lo que yo tenía ganas de contar era eso, que yo con mi hermana, antes de que esto se volviera un libro, yo creo que nosotras nos narrábamos nuestra propia historia y nos imaginábamos que un día Almodóvar llegaba a Latinoamérica e iba a hacer la historia de Virus Tropical con la estética Almodóvar más Latinoamérica, ¿no? Como muchos colores, y porque, no sé, fue algo que permeó nuestra crianza, como esa mezcla de lo católico, todas esas imágenes religiosas con esas imágenes folclóricas colombianas y ecuatorianas, indígenas, como que esas dos estéticas estuvieron muy marcadas en nuestra casa. En mi casa había muchas cosas religiosas y había muchas cosas artesanales, como muchas cosas de cultura popular colombiana, peruana, ecuatoriana, que para mí son como, o sea, siempre me pregunté por qué uno
estudia el arte o la historia del arte siempre desde Europa, porque uno nunca lo estudió desde Latinoamérica, si nosotros tenemos, o sea, una riqueza cultural tremenda, como que uno va a ver cualquier museo en México, en Perú, o en Ecuador, o sea, como nuestra cultura indígena es tremenda y nunca la estudiamos como historia del arte, o sea, empezamos a estudiar el Renacimiento y un montón de cosas que no tienen nada que ver con nosotros, es muy loco, ¿no? Como uno realmente le toca volver a quitarse un montón de cosas de encima, que está buenísimo, también aprender de eso, pero también había otras cosas que también llegaban a esa cosa más sintética. Bueno, me fui por las ramas otra vez. Pero me hiciste pensar en este teórico mexicano que te estaba contando de las 7 formas. Él partía de que esas 7 formas estaban en la cerámica precolombina y que eso se reproducía en todo el arte del mundo en distintas culturas. Y eso es una de las cosas que me fascinan de Walter Anderson, que es alguien de Estados Unidos que toma una teoría latinoamericana para crear su arte, ¿no? Y algo que pasa también con Anderson y que me hizo pensar en ti, Paola, es que es alguien que constantemente, mientras pintaba también tenía unos diarios y tuvo más de 100 diarios a lo largo de su vida y complementaban su arte. Y constantemente en esos diarios él cita libros que está leyendo, poemas que está escuchando, música que influencia en su pintura. Y yo algunos de los libros últimos que me han llegado y que me han tocado y hasta me han servido para escribir son recomendaciones tuyas de tu columna, de la columna que tenías en Arcadia. Ahí hablaste por primera vez, la primera vez que yo oía de Vivian Gornick. Y luego de leer el libro que tú recomendabas, fui a buscar el resto de sus textos y encontré uno maravilloso que se llama La historia y la situación, que es un poco una condensación de sus casi 20 años de clases de narrativa personal, de cómo funciona la historia personal dentro de una narrativa mayor. Quería que nos contaras un poco cómo era eso de tener que crear una historieta cada 2 semanas, que supongo que tenías que hacerla en una para poder entregar a tiempo. ¿Y qué tipo de material entra en una historieta del tipo que era Arcadia, a diferencia de algo más largo o de largo aliento como es una novela gráfica? Pues para mí la revista Arcadia, cuando trabajaba ahí, era un desafío porque me había acostumbrado a contar cosas como de largo aliento, como tomarme el tiempo de narrar las cosas con su tiempo. Acá tenía que contarlo todo en 3 o 4 viñetas y para mí eso era como súper difícil. Hasta el día de hoy me parece como lo más complicado. Lo que pasa es que yo no era capaz de negarme de un trabajo así porque primero la revista era increíble, me estaban dando la posibilidad de mostrar mi trabajo y me estaba empujando a primero a este desafío de contar cosas cortas y a opinar de algo cultural, porque esa era la consigna, ¿no? Entonces, como que empecé a leer mucho más, a estar mucho más atenta de lo que miraba, las exposiciones que veía, las obras de teatro, de la música, y fue como muy interesante que yo no podía igual desligarme de eso con mi propia vida, porque siempre se está alimentando una cosa de la otra. Fue como, para mí todavía sigue siendo como como esa dificultad de contarlo todo. Creo que me funciona mejor lo más largo, pero es interesante. Es como que siempre, me imagino que cuando esté más viejita, voy a poder hacer una línea y se va a entender todo tranquilamente. Como llegar a la síntesis es un gran desafío. Es de las cosas más difíciles. Es como que llegar a como dar en el punto. Yo tengo una amiga que es la que hizo la película, la música de la película, que se llama Adriana García Galán, que para mí es como una de mis artistas favoritas porque realmente su obra, cuando ella hace algo, da en el clavo. Como que yo siento que
de pronto no es tan maníaca como yo, que no para y está haciendo todo el tiempo, yo no puedo parar, como que yo pienso haciendo, y a mí me gusta mucho la gente que realmente piensa y y el día que lo hace justo. Como, me parece de esas cosas como de lo más difícil de hacer. Ahora que estás hablando de Adriana, tuve la suerte de estar en el estreno colombiano de Virus Tropical en Cartagena. Y luego salimos y conocí a todo ese grupo lindo de gente que trabajó en la película contigo. Y un poco mirando lo que has ido haciendo a lo largo del tiempo es, aparte de encerrarte y trabajar mucho sola, tienes colectivos, tienes grupos de gente con los que trabajas. Y me parece que esa es una relación muy, muy rica de que estás rodeada, pero a la vez estás encerrada, ¿no? Y solo en las conversaciones hay ciertas cosas que te pueden influenciar a dibujar, a pensar algo diferente. Y quería que nos contaras un poco de esos colectivos que tienes por ahí. Yo creo que 7 nos dimos cuenta que realmente juntos íbamos a lograr muchas más cosas que solos, ¿no? Como que poder alquilar una casa antigua entre todos y tener ese espacio nuestro para trabajar, para compartir, porque en ese momento solamente había como una galería de arte conocida en Medellín que se llamaba La Oficina, era la única como válida, ¿no? En ese momento. Y en ese momento solamente aceptaban a hombres. Ninguna mujer exponía ahí, a no ser que fuera de una familia llegada al curador, que Sierra lo quería, me caía bien y todo, pero pues era un misógino y no aceptaba a ninguna mujer ahí adentro, era como muy difícil hacer parte de esa galería, entonces era muy triste saber que cuando tú te graduaras de artes plásticas no ibas a tener ningún espacio donde mostrar, a no ser, o sea, era como muy cerrado. Y abrir Taller 7 fue como abrirle la puerta a un montón de gente joven que tenía ganas de mostrar sus cosas, de volverlo menos snob, ese mundo del arte. Y después, cuando empecé a hacer historietas, también me di cuenta que no había muchas chicas y que yo necesitaba como compartir lo que me estaba pasando con otras historietistas, necesitaba conocerlas. Y gracias a Taller 7, una chica que hoy en día es chico, holandés, justo pasó por Taller 7 y estaba buscando más gente que hiciera historietas. Y mis amigos de Taller 7 me escribieron y me dijeron, mira, necesitan gente que haga historietas, nosotros no conocemos a nadie, a ver si tú puedes hablar con ella. Y hablamos y nos volvimos muy, muy amigas. Luego nos conocimos como unos meses después, justo nos coincidimos en la misma ciudad, estábamos en Madrid, los únicos 5 días que he estado en mi vida en Madrid. La conocí y yo le dije, oye, ¿vos conoces otras historietistas? Él vive en Berlín y le pregunté, ¿vos conoces más chicas que hagan historietas? Y me dice, tengo 2 amigas, pero nadie más, una más tal vez. Yo conozco otras 3 en Argentina. Bueno, convoquémoslas y hagamos algo entre todas. Dale, listo. Hagamos un blog. Bueno, conversemos entre nosotras. Bueno, sí, dale, abramos un blog. Al otro día me acuerdo que se quedó en mi casa y me dijo, ya sé, se va a llamar Chicks on Comics. Y yo, me encanta el nombre, buenísimo. En honor también a las Chicks on Speed, le pusimos ese nombre y empezamos a tener diálogos entre nosotras. Era como para jugar, ni siquiera esperando hacer algo como, ay, somos un gran colectivo, sino que fue como una cosa, como un juego. Y luego se volvió como una cosa fuerte, ¿no? Como un colectivo donde uno se sentía como acompañado con cosas que tenía que ver no solamente con el dibujo, sino con pensamientos del momento. Y también nunca hubiera podido pasar todo lo que le ha pasado a Chicks on Comics, o sea, nos invitaron a una galería feminista en Berlín a exponer, nos fuimos de acá de Argentina para allá, estuvimos todos juntos, como que nunca hubiera podido pasar algo así
si uno estuviera sola. Como, yo pienso que cuando uno se junta con personas pasan cosas. Y aparte de eso, no solamente como para crear un producto o para hacer algo así enorme, sino simplemente el hecho de sentarse y encontrarse. Yo creo que los mejores momentos de mi vida, y es lo que más me hace falta en este confinamiento, es estar con mis amigas dibujando y conversando, porque ahí es como una manera de pensar, de entender, de cómo la otra actúa o se enfrenta a ciertas situaciones en su vida y uno va entendiendo las propias. Como me doy cuenta que el arte no funciona para nada, no sirve para nada, si no hay algo como que teja comunidad o que genere otro tipo de cosas y de valores, aparte de mostrar en una galería, que siempre me pareció muy aburrido, como que ese sea el fin del trabajo de uno, estar colgado en una galería y ya. Me parece como, en eso termina la obra, como que dónde está lo otro, lo humano, y más ahora, ¿no? Como ese tejido. Si uno no tuviera como ese tejido, ese encuentro con otros, no me parecería súper aburrida la vida. O sea, si nos vamos a quedar así encerrados más años, no, me parece que es una vida que no tengo ganas de vivirla. Bueno, perdón. Ya me fui por el túnel. Ayer, Nueva Orleans va abriendo poco a poco por fases y el viernes pasado fue la segunda fase que la gente ya están abriendo un poco negocios. Y yo cada tanto salgo a caminar al río y ayer estaba un hombre con una serpiente de 1,5 metros albina alrededor de su cuerpo. Y por esa falta que hace hablar, lo que tú acabas de contar, me mantuve un poco a la distancia, estaba con mi mascarilla, pero me acerqué a hablar con él. Y fue fascinante porque es una persona a la cual nunca me hubiera acercado. Y resultó un tipo interesantísimo que me contó que había conseguido esa serpiente cuando medía el tamaño de su dedo y que se la compró a su nieto y que la madre no la quiere tener a la serpiente, entonces él anda con su serpiente encima, que se llama Caricia, que ese fue el nombre que le puso su nieto. Y solo hablar con él esos 5 minutos ya vine con toda una historia en mi cabeza de algo que podría escribir, pero también de todos esos límites que nos ponemos de no hablar con el otro porque es demasiado diferente, porque ¿qué va a pensar si te acercas a hablar una mujer con un hombre? Y algo que creo que ha estado pasando en estos tiempos del encierro y con todo lo que está pasando en Estados Unidos, especialmente con las protestas por el racismo, es que mucha gente que se ha mirado como opuesto, que no ha querido acercarse, lentamente va tratando de ver lo humano dentro del estereotipo o lo que ve al frente como un enemigo. Y me parece que ese contacto con la realidad se dio muy fuerte en algo que ocurrió muy poquito antes de que tú vinieras a Nueva Orleans, que fue el mural que estabas pintando con Lucas Ospina y que se pintó encima y que luego la gente de Bogotá vino y comenzó a pintar sobre ese mural que se había borrado, que se había censurado. Y se abrió un diálogo. Yo he estado siguiendo por revistas, por periódicos, un poco que no fue solo el mural que les borraron a ustedes, sino varios otros murales que han ido apareciendo en Colombia y que hablan de una realidad mayor, ¿no? Quisiera que me contaras después de esa experiencia tan fuerte de ver que alguien viene y te borra lo que has pintado junto a otra persona. Si eso cambió algo en lo que estabas trabajando o en lo que vas a trabajar a futuro. Pues lo que sí me hizo fue darme cuenta en el mundo en el que vivo, como que realmente con la gente en la calle fue muy interesante lo que sucedió. Y después de que nos censuraron el mural, que volvimos a pintar y que la gente nos acompañó y que hasta las últimas fotos que me llegaron, el mural continúa y ha seguido pintando una vez tras otra. Además que justo empezó el paro
cuando yo creo que ya tenían ganas de pintarlo de blanco, y en el paro creo que más gente dibujó y pintó ahí. Fue como muy, muy fuerte. Para mí fue como, o sea, me di cuenta que realmente mucha gente le parecía un poco ingenuo y tonto poner Yankees Go Home, ¿no? Como que les parecía, ay, tan chistoso, como esto de los 60s. Y como era muy, como que se volvió muy evidente lo que estaba puesto en escena de alguna manera sin ser tan explícito. Como que yo creo que el mural, lo que me pareció más interesante, no solamente como una cosa de obra artística, sino como una cosa de interacción, esta cosa de lo colectivo, de que no estamos solos, de que nos podemos ayudar. Pero también me genera mucha desazón. No sé, Colombia me asusta a veces, no sé, me da mucha tristeza. Veo que cada vez que la gente se manifiesta, viene una censura mucho más grande y pasan cosas muy terribles. Y como son muchos años de mucha violencia, demasiada, como no sé cuántos años, o sea, yo creo que desde siempre. Y lo peor de todo es que si uno crece ahí, y yo me acuerdo en mi adolescencia, uno piensa que la vida es así y se acostumbra. De alguna manera, los seres humanos nos adaptamos y es muy terrible que uno se adapte a esa manera de pensar donde realmente la vida no vale para nada, ni la de los humanos, ni la de los animales, ni la de los árboles, ni las selvas, ni el agua, no sirve. O sea, como cualquier persona que se manifieste un poquito más de la cuenta, la matan. O sea, es muy triste. No sé cuántos líderes asesinados llevamos desde la firma de la paz, 300. Es como una cosa que a mí me parte el corazón y que la única, o sea, después de lo del mural, lo único que me dan ganas es que mi trabajo hable de esas cosas, como que no tengo ganas de seguir viviendo en una burbuja en donde me queden las cosas lindas y ya, sino que hable un poco de la realidad, como que no podemos vivir yo creo que, bueno, todo lo que estamos viviendo en este momento, nos estamos dando cuenta que realmente somos un organismo más grande, no somos solo una persona, o sea, estamos conectados y el virus lo que nos mostró es que estamos más conectados que nunca, como es evidente que hay una conexión y si no nos ayudamos entre nosotros, no sé cómo se hace, no le veo ningún futuro a la humanidad, para nada. Uy, perdón, pero siempre mis respuestas terminan de un emo, lo siento. No, pero, o sea, algo que creo que se ha vuelto obvio también con la pandemia es lo rápido que puede dar una situación, cómo puede mutar tan rápidamente. Y me da la sensación que abro el periódico cada día y de pronto hay algo que desbordó lo que ocurrió el día anterior y lo que viene el día siguiente desborda eso. Y en muy poquito tiempo están ocurriendo cosas que han tomado décadas. Estaba siguiendo ayer un largo artículo sobre los derechos civiles de la comunidad afroamericana desde los años 60 hasta ahora. ¿Y cuánto tiempo tomó que pudieran integrarse la educación entre blancos y negros? ¿Y cuánto tiempo ha tomado que ya se han tomado ciertos cambios políticos en términos de la policía en Estados Unidos? Y todos estos cambios van ocurriendo rapidísimo. Y tratando un poco de volver a lo que estábamos hablando al inicio, algo que ocurrió a principios del siglo XXI y que aceleró esa forma de comunicación entre, por lo menos, la gente que estaba haciendo historieta en América Latina, que usualmente era que alguien iba a Perú y encontraba unas historietas y las compraba y las llevaba a Ecuador o a Bolivia o a Argentina y las repartía entre sus amigos. Pero a principios del siglo XXI estuvieron los blogs y tú entraste muy pronto a historietas reales, historias reales.
ahorita no estoy muy segura, donde comenzaste a subir material, no material, que comenzaste a subir algunas tiras que luego se convertirían en Virus Tropical. Y yo, por ejemplo, conocí de tu trabajo porque alguna vez hablé con Marianne Ponsford y ella me dijo que tú habías nacido en Ecuador y fui a buscar tu blog y ahí había algunas páginas de Virus Tropical y ahí salí a comprar la edición de La Silueta y luego hablamos en el Fakir y ocurrió que tuvimos la suerte de publicarte en Ecuador, que el Virus Tropical ahora se consigue en Ecuador y pudiste venir a Guayaquil y a Quito y un poco, supongo yo, por lo menos yo lo sentía como editora, que se había cerrado un círculo, que tú habías tirado con esa botella de la búsqueda de tu amiga que conociste en Ecuador y que luego la encontraste gracias a Virus Tropical. Quería que nos contaras un poquito de esa rapidez de lo digital, también de la posibilidad de que el blog funcione como un archivo para encontrar cosas que has hecho antes, de que otra gente te descubra antes de encontrar tus novelas gráficas o tu arte en sitios distintos. Zoom me sacó otra vez y me olvidé y no entendí, me tocó entre tarde la pregunta. ¿Cómo es el final de la pregunta? Quería hablar un poquito sobre la posibilidad que abrió tu blog o historietas reales a principios del siglo XXI para conectarte con otros historietistas de América Latina. Que antes de que hubiera la posibilidad de internet, todo se hacía porque alguien te daba la historieta de alguien y viajaba de mano en mano. Y si algo ha hecho internet es la posibilidad de tener acceso a mundos que antes no teníamos. Y sobre todo por la mala circulación entre América Latina. Usualmente lo que se publica en Argentina no llega a Chile, lo que se publica en Chile no llega a Ecuador. Y un poco eso, creo que internet de alguna manera lo balancea. Sí, para mí fue vital abrir mi blog. Primero abrí el Flickr y cuando subí ahí mis letras empecé a darme cuenta que había un montón de gente que tenía como intereses parecidos y que en la escuela del arte, en la escuela de bellas artes uno no veía que era posible como el dibujo como un arte final, como que uno veía que había que pintar o hacer como esculturas o instalación o video arte y hacer parte de una galería para mostrar su trabajo. Y Internet lo que hizo fue como mostrarme que había un montón de posibilidades. Y aparte, en ese momento, pues la gente, como no había tanta información como hay hoy en día, la gente comentaba y te volvías amiga de la gente, como conversabas al respecto, o le preguntabas a alguien en Singapur qué materiales usaba, ¿no? Como era una cosa muy linda que hasta el día de hoy tengo amigos, amigas que los conocí en esa época. De hecho, mis grandes amigos los conocí por Flickr. Y cuando llegué a Rosario por primera vez, yo ya tenía amigos ahí porque los había conocido por Flickr o por Blogspot. Y cuando empecé a hacer historietas, me sentí cómoda como con lo que estaba haciendo, empecé a subirlo al blog y conocí como otros historietistas colombianos, argentinos, peruanos, y se volvió como una red como muy interesante donde nos mandábamos fanzines por correo. Cuando había un festival, por ejemplo, acá en Buenos Aires o en Medellín, venían todos y los conocíamos de verdad. Y era como una familia. Hasta el día de hoy, como que voy a Lima y me veo con Amadeo, y Amadeo, por ejemplo, hizo la canción, bueno, ya había hecho esa canción, no para la película, pero El Marciano, y Santiago y yo queríamos que esa canción estuviera en la película, como que se armó una red muy linda, muy interesante, gracias a esa virtualidad y a compartir el trabajo. De hecho, cuando empecé a subir Virus Tropical en historietas reales y en mi blog, yo sinceramente no sabía qué iba a pasar con eso. Yo sabía que quería terminar ese libro, pero no sabía si lo iba a publicar, si no lo iba a publicar. Yo solamente tenía como el deseo de terminarlo. Y en el primer capítulo, justo cuando terminé el primer capítulo, apareció como una convocatoria de literatura en Colombia que era para gente que escribía novela,
y yo quise participar, y como alguna vez Liniers me había comentado en mi blog, yo sentí que yo podía escribirle. Entonces le escribí que si quería ser mi tutor, o sea, si ganaba el premio para hacerme seguimiento en lo de la novela. No gané el concurso, quedé en segundo lugar, pero él me dijo, voy a abrir una editorial con mi esposa y te queremos publicar el libro. Y eso también fue como un empujón. Y todo fue puro virtual, porque nosotros no nos conocíamos, éramos como... Lo que pasa es que en esa época todos los dibujantes como que era nuestra manera de acercarnos. Antes, cuando yo hacía historietas y no tenía ese medio, yo no sabía cómo conocer a otra persona que dibujara. Seguramente estaría encerrada en su casa y para mí era muy difícil acercarme a esa persona, ¿no? O hacía parte como de un ambiente un poco más cerrado, como que Internet lo que hizo, posibilitó como esos encuentros sin tanto misterio. Me dicen que ya nos va quedando poco tiempo y que lea preguntas, así que te voy a leer. Jaya Joyas dice, ¿qué le hace falta para hacer fuerte la narrativa gráfica tanto a nivel de Colombia como en América Latina? Lo que pasa es que la historieta es muy mal paga. Es un trabajo que o sea, si uno quiere ganar dinero con la historieta, creo que no es el camino. El camino para ganar dinero es el narcotráfico, no es la historieta. Entonces, primero que todo hay que saber eso, porque realmente es sentarse, alejarse un poco del mundo y sentarse a dibujar y a escribir. Y para eso hay que haber dibujado un montón y leer un montón y escribir un montón, porque no, si no tienes la heladera llena en la casa, es muy difícil sentarte a hacer historietas, tienes que vivir de otras cosas. Entonces necesitas primero ese tiempo, que es muy difícil. Para una persona en Latinoamérica que necesita 3 trabajos para sobrevivir, no sé si tiene mucha posibilidad. Y aparte, sí, no hay muchos recursos, es muy complejo. ¿Qué más le haría falta? Editores que tengan ganas de editar autores latinoamericanos. No sé qué más. No sé, yo pienso que las ganas, sobre todo, ganas de hacerlo, porque por dinero no. Por acá hay otra pregunta de Martín Gómez. Dice, ¿cómo negociar con lo real para abrirse a la ficción y a la fantasía? ¿Cómo gestionas ese proceso? En realidad la pregunta no es mía, es una pregunta que nos han transmitido okay. A través de Facebook. Y si quieres, Gabriela, yo te iré pasando las preguntas, porque ya tenemos una lista de unas 5 o 6 que tocan temas bastante interesantes. Ok. Entonces, podemos empezar con esta que acabas de leer. Creo que a mí me parece difícil hacer ficción, aunque creo que por más que uno cuente o haga autobiografía, también se ficcionaliza, porque el hecho de solamente dibujarme, recortar un pedazo de mi vida, de dónde a dónde, subirle el volumen a ciertas cosas, bajarle, ya es ficcionalizar algo. Y como vos contabas en Pozo Wells, que hay cosas de la realidad y del contexto del que uno pertenece que parece realismo mágico y pura ficción e imaginación, pero en realidad es un poco, vivimos en unos lugares muy extraños, que pasan cosas que parecen mentiras. Entonces, yo creo que la única manera de ficcionalizar o imaginar es lo que dije al principio, cultivar esa imaginación leyendo, viendo otros autores, escribiendo, observando la realidad, a lo que le pasa al mundo y el contexto en el que uno vive. Por acá hay otra pregunta. Más, igual lo mío siempre es tan autobiográfico que no sé cómo, no sé qué más podría decir. Acá viene otra pregunta. Dice, ¿consideras que en Virus Tropical se configura alguna sexualidad divergente? Y de ser así, ¿cuál consideras es la más visible? No sé si realmente explora eso, pero sí hay una cosa que hasta el día de hoy yo pienso, y es que hay una incomodidad
como que hay una incomodidad con la imposición de cómo debe ser uno, una, une, ¿no? Como si hubiera una, por la misma cultura, familia, creencias y demás, uno siente que tiene que ser de una manera. Y lo que yo veo, sobre todo en la película, lo veo más claro, es que ese personaje, Paola, siempre está incómodo con esa imposición del mundo, como que no lo soporta. Y que yo me siento obviamente identificada, nunca me he sentido esa mujer que supuestamente debemos ser, nunca me han dado ganas, no la conozco, siempre la he visto en publicidades y en telenovelas, pero no la conozco, ¿no? Y tengo muchas amigas, y para mí no, las mujeres no son así, tienen tantas posibilidades, y el hecho solamente de uno nombrarse como de que ser mujer significa esto, o ser hombre significa esto, como que cada vez eso se me va difuminando. Entonces puede haber algo como latente debajo, que es esa incomodidad de la imposición heteronormativa, que siempre le he sentido y que antes no tenía palabra. Y que hoy en día podemos nombrar esas cosas que para mí antes ni siquiera sabía porque me sentía tan incómoda. Y hoy en día por lo menos ya hay textos y personas, por ejemplo, lo que decías ahora, Gabriela, sobre Vivian Gornick. Uno lee a Vivian Gornick y uno dice, hay una posibilidad de vivir sola y ser feliz, porque me hicieron creer que vivir sola como mujer era lo peor que te podía pasar en la vida. O sea, es mentira. O sea, uno puede hacer la realidad que quiera y obviamente todas las realidades son complicadas, complejas y difíciles, pero o sea, si se puede escoger, digamos, no todas podemos escoger, pero sí tenemos esa posibilidad, algunas. Por acá hay otra, Paula, dice, ¿cómo lidiar frustración al momento de dibujar o pintar? Pues yo creo que una parte de ese proceso de frustración que siempre lo va a acompañar a uno, porque uno realmente tiene ganas de ser otro o otre, o no sé, no conozco muchas personas que digan, mi trabajo es espectacular, divino, me encanta lo que hago. Yo creo que uno siempre se siente insatisfecho y que uno nunca logra eso, y mientras más se va aceptando como es y va aceptando que ese dibujo es así, que tal vez no sos tan virtuoso ni tan virtuosa, pero tienes ganas y deseo de hacerlo, y que no importa tanto si no es tan perfecto como aceptarse uno mismo, pues hasta un punto uno sabe que no puede ser perfecto, no puede ser, como que hay que aceptar un poco esa imposibilidad que uno tiene, esas faltas, en vez de sufrirlas y continuar. Pero si uno no tiene ganas ni deseo, es muy difícil. Yo creo que las ganas y el deseo de continuar son más fuertes que uno. Y por más que te digan tu trabajo es horrible, tu dibujo es horrible, dibujas como niña chiquita, dibujas igual de yo no sé quién, si a vos te dan ganas, no te va a importar lo que digan. Por acá hay otro. ¿Qué autoras latinoamericanas nos recomiendas? ¿Qué otras latinoamericanas? ¿Historietistas? Solo dice autoras latinoamericanas. Bueno, Inechi de México, pienso en ella. Pienso en Maliki de Chile, me gusta mucho lo que hace. Delius de acá Argentina, dibuja increíble y es muy poética. Muriel Bellini, me gusta, estoy nombrando ahora a mis amigas, pero me gusta lo que hacen, que puedo hacer. Juana Neumann, me encanta también llega al grano, con poco dice mucho. En Colombia está Mariana Gil, está Tate, en Brasil está Puyupo, que es increíble lo que hace ella, está Flavlush, creo que se llama, también en Brasil.
Hay una que es doctora y que hace historietas al mismo tiempo y es genial en esta pandemia porque te explica todo en historietas, que se llama... Se congeló, no sé si respondiste, Paula, pero por acá hay otra pregunta. ¿Qué proyectos tienes ahora, actualmente? Ahora estoy pintando, tenía una exposición en julio en Casa, novela gráfica con Barbie Recanati sobre mujeres rockeras. Estoy contenta con eso, creo que todo julio me voy a dedicar a eso. Y terminé mi novela gráfica sobre las bicicletas, entonces estoy limpiándola en Photoshop, arreglando las páginas lentamente porque he estado dedicada a otras cosas. En eso estoy. ¿Vos en qué andas, Gaby? ¿Yo en qué ando? Estoy tratando de terminar de armar el proyecto este del archivo digital para ya tenerlo subido en septiembre. Entonces espero mandarte un link para que la gente luego que te sigue pueda entrar porque tú nos diste un material lindísimo y creo que va a ser interesante para cualquiera que le interese la novela gráfica, para estudiantes, para profesores, como si seguimos encerrados el próximo semestre o en el colegio, creo que son herramientas que van a ser útiles para enseñar literatura, para enseñar pintura. Así que estoy haciendo eso, terminando un ensayo largo sobre Walter Anderson. Y espero poder volver a Ecuador. Ya me han cambiado el boleto 3 veces. Me lo han subido de precio 2 veces. No. Y espero poder volver el 7 de julio a Ecuador y ponerme a escribir la novela en la que andaba metida ya con tranquilidad allá. Ay, ojalá. Sí, ojalá. Y así que creo que un poco lo que decías tú, a mí no me ha cambiado mucho la vida porque yo también estoy encerrada escribiendo. Entonces, lo que sí siento es esa distancia de escuchar amigos o a la familia contarme lo que están viviendo y no poder estar ahí para abrazarnos, para hablar, para compartir un poco, ¿no? Pero ahí vamos. Sí. Y no Sí, sé si por entiendo. ahí quieran seguir preguntando algo más. Hay un par de preguntas más. Una es cómo negociar con lo real para abrirse a la ficción y a la fantasía, cómo se gestiona este proceso. Esa ya la contesté. Vale, Sí. perdón. Entonces, preguntan también cómo lidiar con los bloqueos creativos y cómo se llama la historietista que es médica. Sí, yo también estoy tratando de acordarme del nombre. La tenía por acá. Ah, la encontré. Se llama Estudiante de Medicina y es Cintia B. Es muy buena. Lo malo es que hay que traducirlo al español. La otra pregunta era... Bloqueos creativos. Los bloqueos creativos. Yo no sé, yo lo que tengo es que yo acepté que soy diletante y que hago muchas cosas al mismo tiempo, ya no peleo con eso, y entonces siempre tengo muchos proyectos andando en diferentes momentos, me vuelvo a acercar a ellos. O sea, por ejemplo, ese libro Por Dentro, Inside, lo empecé en el 2008 y lo terminé en el 2012, como que son procesos largos, entonces cuando me aburro en una cosa sé que puedo acercarme a otra. Tengo unas libretas donde hago retratos de personas, tengo pintura, tengo historieta, ahora estoy escribiendo. Entonces, dependiendo de lo que me van dando ganas, voy acercándome a eso, como que no... no sé muy bien, o sea, hay momentos en que sí me bloqueo, por ejemplo, cuando estoy haciendo una historieta, lo que hago es hacerme cargo de otro proyecto, como que lo dejo un rato, a meses, a veces años, y lo retomo otra vez. La historieta es muy difícil de retomar porque necesita esa constancia de estar dibujando todos los días para que el dibujo no te cambie tanto, porque cambia mucho de un año a otro. Pero a veces necesita cocinarse algo por dentro que necesita un tiempo y que necesariamente tenés que abandonarlo por ese tiempo. Como que he podido relacionar con eso cuando me obligo y me esfuerzo a hacer algo
normalmente no queda tan bien. Por acá hay otra pregunta. Dice, muchas veces cuentas cosas sin usar ni una sola palabra en tus historietas o dibujos. ¿Cómo crees que juega la interpretación del lector cuando no hay texto, sino solo imagen? A mí lo que me gusta de eso es que el lector como que necesita como un ejercicio extra, no le das todo tan masticado, el lector tiene que completar eso. Y a mí eso me parece súper interesante, también muy difícil, pero me gusta que hagan su propia interpretación y que no necesariamente esté todo ahí contado, que pueda ser una lectura un poco más abierta. Sí, es otra manera de leer, no sé, esa palabra sí existe que se llamaría que leer dibujos, ¿cómo se puede llamar eso? Porque es como observar imágenes y armar una narración en tu cabeza donde no hay texto. Pero me parece muy interesante lo que pasa ahí y sí necesita un esfuerzo extra de alguien que realmente observe el dibujo y vea qué está pasando y lo pueda completar. Acá hay otro, dice, ¿qué consejos nos darías para organizar las prioridades creativas y lograr terminar todo? Gracias. Hay una mujer que se llama Jessica Abel, que es muy buena. Ella escribió La Perdida, que es una novela gráfica ficcionalizada en México, y ella, como vivió algún tiempo en México, conoce bien. Entonces uno no sabe si fue verdad o no fue verdad, hasta qué punto no es autobiográfica, pero pareciera. Por eso también es muy interesante. Ella tiene un podcast y un programa que te ayuda a priorizar qué es lo que realmente tienes ganas. Y entre mis amigas lo hemos escuchado, lo hemos hecho, y realmente vale la pena hacer una lista de las prioridades que uno tiene y poner siempre primero lo que uno siempre ha querido hacer, no dejarlo de último. Y darse cuenta en qué gasta uno más el tiempo, si en las redes sociales, si trabajando, cuidando a los hijos, no sé, empezar a entender cómo son los tiempos de cada uno y si uno le puede dar todos los días 10 minutos a ese gran deseo de crear esto que siempre has querido crear, todos los días vas a poder irle aumentando algo. Digamos, la semana siguiente en vez de 10 son 20, y después una hora, y te das cuenta que sí lo puedes lograr. O sea, que realmente es organizarse y ser consciente de realmente qué es lo que uno quiere hacer y que necesita esa paciencia y decir, o sea, mantener el deseo es lo más difícil, porque uno le puede encantar a alguien, le parece divino, espectacular, y en el momento que lo tenés en tu casa viviendo contigo, de pronto ya no es tan chévere. Y eso le pasa a uno en una novela gráfica, uno como que está feliz, tengo la idea, y lo empezás, y en la tercera página uno dice, ¿qué mierda estoy haciendo? Esto es horrible. Pero hay que seguir, mantenerse ahí, y luego aparecen otras cosas, otros frutos que son muy interesantes, y no quedarse con esa primera vez y ese enamoramiento del principio. ¿Cómo se llama ese podcast, Paola? No me acuerdo en este momento, a ver, yo me fijo, pero es Jessica Abel. Bueno. Es por muy acá buena, tiene un libro también al respecto. Y aquí hay una última, creo, que dice, ¿crees que las transformaciones de Chicks on Comics a lo largo del tiempo repercutieron en las transformaciones de tu obra? Sí, seguramente. Yo creo que toda relación que he tenido, interacción con mis amigas y amigues en general, ha repercutido en mi trabajo. Si uno se pone a pensar en toda la gente a la que le tiene que agradecer por la persona que uno es o lo que ha logrado, es como una fila enorme de personas. Todas esas conversaciones. De hecho, el otro día que estábamos ordenando el material de Chicks on Comics, vimos que Caro Chinansky, por ejemplo, tuvo 3 hijos a lo largo de todos esos años. Empezamos en el 2008 y todavía continúa. Yo me tomé un descanso y a mí lo que me interesa y me parece lindo de Chicks on Comics es que no sea un lugar cerrado, sino que sea abierto y que si uno se cansa se pueda salir y si quiere volver, pueda volver y que
que sea como, también vaya de acuerdo a la época. Por ejemplo, en el momento en que Ana se vuelve Joris, también fue como un desafío para todos nosotros de que es Chicks on Comics, ¿no? Porque si era un colectivo de mujeres y una de nosotras se vuelve hombre, ¿qué significa Chicks on Comics? Y a mí eso me pareció muy interesante, que se volviera una conversación, no porque tengamos que solucionar nada, ni llegar a un punto, ni que esto cerrado. Mientras más expandido sea y más abierto, pues más interesante se vuelve. Y sí, ha tenido muchos momentos, y creo que para todos, Chicks on Comics fue como es un lugar donde todos aprendimos. El hecho de que uno tenga esa disciplina de cada semana subir algo, leer lo de la otra, contestar, hace que empieces a pensar de una manera. Bueno, lamentablemente ha llegado el momento de poner fin a esta conversación. Yo quiero agradecerle muy, muy especialmente a Power Paola por haber aceptado esta invitación, a Power Paola también por invitar a Gabriela a conversar con ella y con todos nosotros, y un agradecimiento también muy especial a todas las personas que aceptaron conectarse a esta conversación, a este encuentro con Power Paola, y pues espero que más adelante tengamos otras ocasiones para seguir con esta conversación. Entonces, que tengan un buen resto de día a todos. Y mil gracias a todos los que nos acompañaron. Chao. Qué gusto. Gracias. Besos, Gaby. Qué lindo verte. Gracias. Lo mismo, muchas gracias. Genial. Besos. Suerte. Buen viaje. Gracias. Ojalá. Chao, gracias. Chao.